dedicando, tem publicações sobre a sociologia da cultura, especialmente sobre a grande importância e relevância da cultura nos atuais contextos urbanos. Aqui tem uma publicação dele, que se chama Sociedade da Cultura, onde ele define o seu modo de conceber a cultura nos dias atuais. Então, eu não gostaria de me alongar muito, mas quero agradecer a presença do professor Arturo e agradecer também a presença de todos vocês. Obrigada. Então, passo a palavra. Obrigado. Bueno, yo quisiera, desde luego, para empezar, agradecer la invitación que se me ha hecho. Es para mí una gran satisfacción poder estar aquí haciendo esta conferencia y un honor que se me haya hecho esta invitación. Quisiera decir también, antes de empezar, que, como puede verse, yo voy a hacer la conferencia en español. Lamento que non podo falar un certo portuñol, pero penso que non é o máis adecuado. O sea que espero que se me entienda de todos modos. El título de la charla, como seguramente se puede ver en el programa, es Consensos y controversias sobre la cultura en la sociología contemporánea. Evidentemente es un intento, de una forma breve, inevitablemente, de aplicar el foco que se planteaba este congreso a este ámbito específico en el que yo, como se ha dicho, pues, trabajo. No podré, evidentemente, agotar el tema, pero espero que lo que diga, de todos modos, tenga algún sentido y contribuya al interés que se plantea este congreso. Bien, la sociología ha estudiado siempre la existencia y la configuración social de los individuos, su dinámica de interacción y organización, los órdenes que el juego social configura y los conflictos a los que da lugar. El hombre, por otra parte, es un ser eminentemente cultural que se expresa, representa y se comunica simbólicamente. Desarrolla una identidad que conoce las cosas sociales y naturales, entiende su significado, las valora, las justifica. En fin, que vive inmerso en un mundo simbólico y solo a través de él existe como individuo e interactúa con los demás y con el mundo. Esto es así, obviamente, lo sabemos muy bien, por lo que la dinámica social que la sociología investiga nunca deja de ser una dinámica cultural. La sociología, al enfrentarse a su objeto, no ha podido desconocer, por tanto, el dato cultural. Otra cuestión es qué analiza la sociología y cómo el repertorio de temas sociales que estudia, en qué medida reconoce y considera los aspectos simbólicos de ese juego social, qué importancia atribuye y qué atención presta a las creaciones puramente simbólicas que el ser humano produce y que produce cada vez con mayor intensidad. A este respecto, la sociología sí que ha podido orillar el dato cultural en su análisis, y a menudo lo ha hecho, simplemente presuponiendo. En su génesis como disciplina, la sociología se despreocupó de conceptualizar y operacionalizar el referente cultural. Esto en notorio contraste con la antropología, nuestra disciplina más hermana, más cercana. Y durante mucho tiempo prestó muy poca atención a la creación cultural. Ahora bien, no cabe duda de que la situación en este sentido ha cambiado profundamente. El interés por la cultura ha venido acrecentándose de forma continuada desde hace ya mucho tiempo, desde hace quizás 40 años, un poco el recorrido que voy a hacer, y hoy puede decirse que la cultura y el interés por estudiarla se sitúan en el propio centro de gravedad de la disciplina. El caso es, sin embargo, que las vías y las expresiones de la progresiva tematización de la cultura dentro de la sociología han sido muy diversas y muy heterogéneas. Se han producido de manera
en gran medida independiente en una multiplicidad de contextos y subdisciplinas de la sociología, algunos de estos contextos vinculados propiamente a la producción cultural especializada, como los de la religión, las artes, la ciencia o el derecho, otros estrechamente unidos a ella, como los de la comunicación, la educación, el ocio o el consumo, y otros muchos, en fin, de carácter más genérico, como es el caso de la teoría sociológica y también de la sociología de las organizaciones, de la economía, de la política. En todos estos campos, evidentemente, se ha hecho más y más presente. Esta heterogeneidad ha impedido hasta ahora que frague una perspectiva articulada y coherente para el análisis sociológico de la cultura. Esta es mi idea. No obstante, la proliferación y maduración del trabajo sociológico sobre temas culturales en los últimos años y su convergencia institucional en algunos foros ha propiciado un cierto acercamiento entre discursos que estaban en principio muy alejados. Esta convergencia está permitiendo que afloren ahora algunos consensos importantes y también que surjan en este campo algunas controversias significativas. Y a esto voy. A lo largo de esta conferencia voy a intentar dibujar muy brevemente, muy esquemáticamente, el proceso de tematización sociológica de la cultura que se ha producido durante las últimas décadas. Con este repaso, con este bosquejo, espero poder mostrar, en primer lugar, algunas de las claves explicativas de este desarrollo disciplinar tan importante, y al mismo tiempo pretendo también que este relato sirva para dar razón de algunos de los principales consensos y controversias que han emergido en este ámbito en los últimos años. Centrándome por último en particular en la polémica cuestión del enfoque que han de adoptar los estudios sobre cultura en sociología, plantearé para acabar algunos de los principales retos que a mi entender enfrenta hoy la disciplina en este campo. Empiezo pues por el principio, por hablar de lo que diría yo la historia de un desencuentro, una cierta inhibición de la sociología frente a la cultura en su etapa fundante. El concepto de cultura como tal no se hace explícito en la obra de los clásicos. Ni Durkheim ni Weber emplean apenas el término, pero en realidad, como sabemos, ambos tratan profusamente de temas culturales. El referente de la cultura especializada, las producciones culturales, aparece en mayor o menor medida, en general no demasiado, en sus análisis sobre la sociedad de su tiempo. Y en el caso de Weber, eso sí, adquiere una gran importancia estructural dentro de su obra. Me refiero a los trabajos de sociología de la música, un opúsculo muy interesante y muy sabio que realizó. Pero el referente inclusivo, el referente genérico de la cultura como una dimensión general de la vida social, es todavía mucho más importante para ellos. En cuanto que su ambición teórica es omniabarcante, deben dar cuenta del conjunto de la sociedad y de su transformación, los tres, refiriéndome a los más clásicos y centrales, obviamente, Marx, Durkheim y Weber, los tres deben encajar la dicotomía ideal-material de honda raigambre filosófica en sus esquemas. Deben así hacerle algún hueco a la cultura, postulando para ella algún papel determinado en la dinámica social. Por otro lado, en cuanto que su problemática central de investigación es el proceso de alumbramiento del mundo moderno, la dimensión cultural de la realidad social, que es el lenguaje en el que se escribe el cambio, este cambio de fondo de la sociedad, no puede dejar de ser un elemento capital de su trabajo. La conciencia y la ideología en Marx, la tradición y el cambio de valores, la dinámica del carisma, la racionalización,
En Weber, lo sagrado, la anomia, las representaciones colectivas en Durkheim, son todas ellas nociones que sustancian el trabajo de los clásicos sobre el cambio cultural. El análisis cultural de los clásicos, sobre todo el de Durkheim y el de Weber, es en este sentido muy importante. Por más que no se articula, eso es verdad, en una conceptualización explícita y coherente, ni en cada uno de ellos, ni mucho menos en conjunto, dando pie a una base común. El análisis de la dimensión simbólica de la realidad social se vio eclipsado luego en la transición a la etapa contemporánea del desarrollo de la sociología. La falta de armonía y de explicitud del análisis cultural de los clásicos, que acabo de mencionar, contribuyó a ello, no cabe duda, pero otros factores resultaron también esenciales en ese resultado y en la larga inhibición que se produjo subsiguientemente. Por una parte, el programa de investigación que los sociólogos clásicos representaban sufrió un drástico recorte de su dimensión histórica al adaptarse al marco de desarrollo académico profesional que particularmente se implantó en los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, y devino dominante. Marginados y devaluados los temas históricos, los análisis más claramente culturalistas de los clásicos, dedicados a las sociedades primitivas o a la prehistoria de la sociedad moderna, disminuyeron grandemente su influencia sobre el desarrollo contemporáneo de la sociología. Pero un segundo motivo sería todavía más importante. En su afán por resaltar la especificidad histórica de la sociedad de su tiempo, los clásicos tendieron a exagerar el carácter racionalista y en ese sentido acultural, por lo menos para la autocomprensión de la época, puramente utilitarista de la modernidad. Como escribió en una ocasión Jeffrey Alexander, y ahora leo una cita: inmersos en las permanentes crisis de la modernidad, nuestros clásicos creyeron que la modernidad vaciaba de significado al mundo. El capitalismo, la industrialización, la secularización, la racionalización, la anomia, el egoísmo, estos procesos nucleares desembocaron en la propagación de individuos desorientados y tiranizados. Cerraron el paso a las posibilidades de un fin significativo. Eliminaron el potencial estructurador de lo sagrado y lo profano. Aquí la cita que representa muy bien, yo creo, esa percepción. El paradigma más influyente de la posguerra, después la obra de Talcott Parsons, a pesar de su proclamada vocación sintética, no hizo sino reforzar la pérdida de los referentes clásicos respecto a la cultura, especialmente los que había legado Max Weber. Aunque en su modelización funcionalista, también sabemos, Parsons situó a la cultura como uno de sus subsistemas de la organización de la sociedad, un honroso título, lo cierto es que la abstracción de su categorización, centrada en los valores y no en los símbolos, en las representaciones, etc., ni mucho menos en sus productores, hizo que su noción de cultura resultase totalmente ineficaz. El propio Alexander, un antiguo neofuncionalista, en cierto modo pues continuador de Parsons, ha denunciado que, otra cita, mientras Parsons afirmaba que los valores ocupaban un lugar central en las acciones e instituciones, no explicaba la naturaleza de los propios valores, no entraba a él. Alexander concluía entonces: a pesar del compromiso con la reconstrucción hermenéutica de los códigos y narrativas, él y sus colegas funcionalistas, incluida Parsons, observaban la acción desde el exterior y dedujeron la existencia de valores orientadores haciendo uso de marcos categoriales supuestamente generados por la necesidad funcional. Una clave de esta particular incapacidad de Parsons para llenar de sentido analítico a su noción de cultura la dio otro sociólogo, Tenbrook,
Friedrich Tenbruck, un sociólogo alemán ya fallecido, importante, al señalar el sentido, el origen antropológico del concepto que aplicó Parsons y subrayar su lógica inadecuación a la sociedad moderna por su carácter esencialmente estático y ahistórico, pensado en verdad en relación con las sociedades llamadas, llamémoslas primitivas, simples, etc. Durante 20 años, entre los 40 y los 60, múltiples factores se conjugaron, pues, para producir la inhibición de la sociología, fundamentalmente norteamericana, en aquel momento el liderazgo era completo en aquella época, frente a la cultura. De un lado, el insuficiente y equívoco legado de los clásicos que he mencionado; de otro, la inadecuada conceptualización parsoniana; también el clima intelectual de atenuación de las contradicciones sociales, de fin de las ideologías, como en expresión de la época, pero seguramente fueron factores derivados de una particular coyuntura en la ecología académica, podríamos decir, norteamericana, los más influyentes determinantes de esta deriva. La coincidencia entre, por un lado, el auge de un proyecto profesionalizador de la sociología que parecía exigir su focalización práctica, y una cierta limitación del radio de acción, por ejemplo, la eliminación, el abandono de los temas históricos, el correlativo predominio conjunto del estructural funcionalismo y también de un positivismo metodológico elemental, positivismo instrumental, lo ha llamado Christopher Bryan, la marginación consiguiente de otras corrientes sociológicas de signo culturalista o más culturalista, como el interaccionismo simbólico, que es anterior, y en fin, la atribución a la antropología de la soberanía exclusiva sobre el análisis cultural de la sociedad. A ese respecto hubo, de hecho, un salomónico acuerdo de reparto entre los líderes por entonces de ambas disciplinas, Parsons y Newcomb, en Harvard, sobre esta delimitación de responsabilidades. Para la sociología, la estructura social y la dinámica social, si cabe pensarla aparte, y para la antropología, la cultura. Bien, a partir de ahí, ¿cómo reaparece el tema? Yo diría que el despegue se produce a partir de los años 60. ¿Cómo se produce? Bueno, se conjugaron diferentes factores. En primer lugar, en el conjunto de la disciplina, y particularmente en los Estados Unidos, aparece una nueva sensibilidad. La gran teoría parsoniana, lo mismo que esta vulgata metodológica, que el empirismo abstracto, que en algún momento se llamó, inspirado por Lassalle fundamentalmente, todo esto perdió influencia y tuvo lugar algo que ha sido bien registrado y conocido, un giro microsociológico y un giro cualitativo de la sociología. Proliferaron otros programas. El interaccionismo simbólico, por ejemplo, se reanimó considerablemente a partir de mucha gente, pero quizás particularmente el magisterio de Everett Hughes, que tuvo muchos discípulos, entre ellos, por ejemplo, Howard Becker. Se desarrolló también en las cercanías la obra fundamental de interaccionismo simbólico, pero de dramaturgia, de Irving Goffman. Se desarrolló la etnometodología, impulsada por Harold Garfinkel, la sociología fenomenológica de Alfred Schuth, es decir, todas estas sociologías reintroducen la preocupación por el significado, sea en la acción de los individuos, en cómo se conceptualiza esta acción y sus planes, sus motivaciones, en la interacción, en la identidad de los individuos y los grupos.
y estas sociologías tratan de operacionalizar esa indagación. El auge de estas nuevas tendencias se corresponde con un cambio generacional en el mundo académico de la sociología y también fuera de él, son los años 60, y este cambio será favorable, en último término, a la sensibilización culturalista de la comunidad sociológica. Es un cambio que se acompaña de una creciente politización en los años 60, que culminan pues, en mayo del 68 y aledaños. Esta politización, entre otras cosas, por ejemplo, aumenta la influencia del marxismo en estos jóvenes sociólogos, y a ese respecto hay que decir que aparece como otro factor la evolución del marxismo occidental. El marxismo occidental había ido derivando grandemente hacia preocupaciones estéticas. Es una tesis famosa de Perry Anderson, en el libro Tras las huellas del materialismo histórico, pues desde la figura del marxismo hegeliano, Lukács, Gramsci, por otro lado, la escuela de Frankfurt, de la Volpe, etcétera, etcétera, hay una concentración por abandono de otros temas quizás más incómodos, dado la desmovilización social del momento, pues hay esta sensibilidad, y esto también se traslada e impregna lo social. Esto será un factor importante. Al mismo tiempo, tienen lugar incipientes desarrollos teóricos y empíricos sobre terrenos culturales especializados, sobre algunos fundamentales. Por ejemplo, en educación aparecen las primeras obras de Bourdieu, luego ya en los años 70 diría yo otra orientación más o menos vecina y muy significativa es la de Basil Bernstein. En el ámbito del conocimiento y la ciencia también aparece, por ejemplo, la obra seminal de Berger y Luhmann, de la construcción social de la realidad, el programa en la ciencia, la sociología de la ciencia propiamente, el programa de Merton, que se había dedicado desde hacía tiempo, pero que había trazado como un horizonte de posible investigación, pues no llama la atención, no atrae casi a nadie hasta entonces, pero en esos años se anima y realmente cobra un importante auge. El cambio que se produce en el terreno de las artes, por ejemplo, es ejemplar. En primer lugar, por su radicalidad, diría. Se puede decir, de hecho, que en este terreno, el de la sociología de las artes, tiene lugar una verdadera reapropiación disciplinar, pues estos estudios, hasta la fecha, habían estado en manos de humanistas que producían una llamada sociología del arte o sociología de la música o de la literatura, pero que eran en realidad de formación y por lo tanto desde una concepción, sus trabajos de la problemática, venía de la problemática humanista, del valor de las obras, de las grandes obras, del respeto por el canon y la focalización sobre el canon, etcétera, etcétera. Autores como Goldman, Lucien Goldman, Frank Castell, Adorno, etcétera, etcétera. Bueno, estos, si bien bajo una etiqueta pretendidamente sociológica, no quito para nada con esto, digamos, el valor y el interés de estos trabajos, pero ciertamente desde el punto de vista sociológico había mucho que reprochar a estos trabajos, bueno, llevaban a cabo y digamos, protagonizaban una cierta concepción del trabajo sociológico sobre las artes. Pues bien, otros sociólogos, entonces jóvenes, como en Francia Geoffroy Dumasselier o Bourdieu o Raymond Moulin y otros, van a plantear desde presupuestos metodológicos muy distintos y desde preocupaciones muy diferentes, todo un nuevo trabajo en estos ámbitos. En Estados Unidos
Por ejemplo, también por la misma época aproximadamente, pues está también la figura de Becker, de Howard Becker, luego de Richard Peterson y de otros muchos. Estos retoman ahora estos temas desde parámetros propiamente sociológicos, empíricos, de investigación empírica sobre el juego y las dinámicas sociales alrededor de estos temas y planteamientos analíticos sociológicos. Por otro lado, en este caso de los estudios sociológicos sobre el arte, se trata también de un cambio ejemplar porque en este caso se revelan algunas de las principales claves estructurales del surgimiento en general del trabajo sociológico sobre terrenos culturales en aquellos años. ¿Y por qué? ¿Qué sentido? Bueno, una primera clave que aparece es la importancia de la demanda de conocimiento social sobre estos terrenos. Esa demanda es muy relevante y efectiva en el surgimiento de estos nuevos trabajos de sociología del arte. Un impulso fundamental para estos nuevos estudios vino de la demanda que se planteaba en la esfera cultural, que estaba en auge por aquellos años. Esto ocurrió especialmente en Europa. Es el caso, por ejemplo, del estudio liderado por Bourdieu sobre la fotografía, que fue impulsado por la empresa Kodak, o también los trabajos sobre prácticas culturales. Es en diversos sentidos esta demanda, y eso es importante constatarlo. Los trabajos sobre prácticas culturales de Job y Massedier estuvieron vinculados a una militancia muy importante de él y otros en una asociación que se llama Peuple de Culture, de activismo sociocultural. Y en general, otro factor ahí también fueron el impulso de las nuevas administraciones culturales que se crearon por entonces. El primer Ministerio de Cultura es de 1959 en Francia, y en el caso francés, vamos, con toda seguridad más que ningún otro, desde esa instancia se han ido produciendo impulsos fundamentales para el desarrollo de las más diversas orientaciones de la sociología de las artes, buena parte de los trabajos más clásicos de Bourdieu y después de la escuela de Raymond Moulin, de Antoine Guignon, etc. Hay un antecedente con todo de este papel de la demanda en la generación de este nuevo tipo de estudios, que lo he de mencionar aunque no encaja del todo bien en este esquema, que tiene lugar en los Estados Unidos en los años 40 y 50 con respecto a la investigación comunicativa, que de hecho va a repercutir también y aprovecharse como antecedente en este otro momento. La investigación animada en la Universidad de Columbia por Paul Lazarsfeld, que da lugar a todos los estudios sobre comunicación y que está empujada y sufragada por la industria radiofónica. Bueno, una segunda clave general que el cambio en los estudios sociológicos sobre el arte revela es la siguiente. Estos trabajos van a contraponerse a importantes desarrollos disciplinares de coordenadas que se establecen en coordenadas no sociológicas. En este caso serán los Cultural Studies, la tradición surgida por entonces en el contexto de los estudios literarios británicos y que, como se sabe, pues se va a constituir una fortísima y muy influyente tradición, paradigma de análisis cultural competidor y también aliado, según cómo, de la sociología, pero en todo caso diferente. Un caso similar, para que se vea que tampoco es esto exclusiva del ámbito de las artes, ocurre en la sociología de la ciencia con respecto al ámbito de los llamados Science Studies, de los estudios de ciencia o de estudios de ciencia y tecnología. La conclusión es que la tematización de la cultura, que tiene lugar dentro de la sociología a partir de los años 60 y durante la década siguiente, es muy importante, pero se produce de forma muy fragmentaria e inconexa, en el marco de subespecialidades independientes, sociología de la ciencia, de las artes, de la comunicación, etc.
Estas subespecialidades se relacionan con sectores institucionales bien consolidados y bien definidos y se ven confrontadas a poderosas disciplinas concurrentes. En artes, la historia del arte, los cultural studies, en ciencia, la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, en comunicación, los estudios de comunicación, todo ese ámbito académico. En conjunto, pues, no se avanza significativamente hacia una visión global y armada y articulada del ámbito cultural. Las tendencias disgregadoras son muy fuertes. Bueno, yo diría que a partir de aquí, siguiendo digamos, la evolución, la década que va a resultar decisiva es la de los 80. En las sociologías, en este tiempo, en las sociologías especializadas de la cultura, se produce una maduración intelectual que supone la elaboración de teorías y modelos sofisticados y ambiciosos. Es el caso de Bourdieu, por ejemplo, que elabora toda su teoría de los campos y lo hace a partir del ámbito propiamente artístico. Sus primeros estudios son sobre el ámbito literario. O el caso de Becker también, con su noción y su modelo de los mundos artísticos, que después se va a proyectar en muchos otros términos. En sociología de la ciencia, por ejemplo, en paralelo, podríamos decir, hay el Strong Program, que se produce por aquellos años, que también es como un programa muy ambicioso de estudio del contenido de la ciencia desde una perspectiva muy sociologista. Hay también una maduración institucional, no voy a entrar en detalles, pero hay una multiplicación de conferencias, de congresos, coloquios que van a hacerse regulares a partir de entonces, muy importantes en los Estados Unidos. Se crea, por ejemplo, en la American Sociological Association una sección de cultura en 1986. En ese mismo año tiene lugar en Marsella un importantísimo coloquio de la Sociedad Francesa de Sociología sobre arte. Estos desarrollos se acompañan de intentos de articulación. En este sentido se puede decir que, por ejemplo, Richard Peterson, uno de los líderes todavía en activo de la sociología de las artes y de la cultura en los Estados Unidos, pone en marcha y desarrolla una etiqueta que es como un programa, la producción de la cultura se llama, y en ese marco que ahí propone y a partir del cual organiza publicaciones, conferencias, debates, etc., ahí pues pretende atraer, digamos, estudiosos sociólogos de los más diversos campos de la ciencia, que estudian la religión, de las artes, etcétera, etcétera. Hay un intento ahí de hacer confluir y terminar un discurso conjunto. Otro caso, desde luego, de pretendida articulación y de pretendida proyección a todo el conjunto de la sociología. No hay ninguno mejor que él, que pretendió pues crear todo un sistema que pudiera aplicarse por igual a todas las facetas imaginables de la dinámica social, ¿no? Y desde su centro de investigación, que era como una industria muy potente, pues trazó todo un programa de trabajos muy ambicioso en este sentido. Todo esto también, eso sí, en esta época, yo acabaría diciendo que significa un cierto repliegue académico. Hay una elevación del nivel de abstracción y de conceptualización y ambición científica, y paralelamente un cierto alejamiento de los usos sociales y de los intereses sociales. Paralelamente se está produciendo un larvado giro cultural de la sociología en su conjunto. Surge, por ejemplo, el neoinstitucionalismo en sociología de las organizaciones, la nueva sociología económica en clave cultural, desarrollos también en la sociología política, de los movimientos sociales y en otros campos específicos. Y lo que será todavía más trascendente, se produce una reanimación de la teoría sociológica que había quedado un poco inactiva,
especialmente en los Estados Unidos, donde se había producido sobre todo esa regresión, pero también en otros lugares o en connivencia con otros lugares, con otros países importantes a este respecto, como Alemania o como Inglaterra, en otros sentidos. Hay muchas iniciativas que no puedo detallar ahora, pero hay un trabajo, y esta reanimación se va a producir sobre el signo cultural. Los temas que se focalizan y se plantean como claves para el avance de la teoría sociológica son temas culturales. Esto se pone en claro también, por ejemplo, en una de las variantes de esta evolución. En Inglaterra se crea una famosa revista que ha sido después tiene un grandísimo éxito, es Theory, Culture and Society, en el 82 o por ahí, y en su mismo título y desde luego en sus contenidos, pues plantea esa confluencia de ese terreno cultural como terreno clave para la teorización. Por debajo, y como fundamento de estos cambios disciplinares, está teniendo lugar además una profunda transformación social que culturaliza la sociedad. Las nuevas clases medias profesionalizadas difunden, ahora haré un mini resumen de estas evidencias que son conocidas. Las nuevas clases medias profesionalizadas difunden los valores postmaterialistas en la sociedad. La política, por otro lado, experimenta un proceso de culturalización. Proliferan los movimientos sociales de otro signo distinto al anterior, de signo identitario, étnicos, territoriales, de género, etc. Hay una reestructuración tras la crisis de los 70 de la economía, una reestructuración postfordista de la economía, que está basada en buena medida, o así se ha conceptualizado con razón, creo yo, en una cierta reflexividad estética digamos, de los individuos en general, de estas nuevas clases medias que entronizan como una nueva pauta social, otra etiqueta, un individualismo expresivo que desarrolla. Surge en este sentido, hay una transformación de la economía, por ejemplo, con creciente importancia pues, del diseño, el nuevo paradigma creativo de la gestión del trabajo, la estetización del consumo, etc. Es también una época en que se avanza significativamente la mediatización, los medios de comunicación y su papel en la dinámica cultural. A partir de aquí podemos hablar, más tarde aquí se han producido varios giros que yo creo que son fundamentales. A partir de aquí, en los años 90 o a partir de los años 90, yo hablaría de una apoteosis, pero de una ambigua apoteosis de la sociología de la cultura. Los programas de investigación en las sociologías especializadas de la cultura proliferan, yo no puedo entrar en detalle, pero hay un sinfín de trabajos que realmente se multiplican, incluyen ahora nuevos temas, aparte de aplicarse a los más diversos subsectores que se han multiplicado de por sí de la producción cultural, pues surgen nuevos temas importantes como la globalización cultural, la globalización artística, la memoria colectiva, las hibridaciones, etc. Al tiempo, sin embargo, se desbaratan algunos consensos epistemológicos alcanzados en etapas anteriores. Los estándares metodológicos que yo mencionaba antes, que se habían planteado como frente a las sociologías humanistas de las artes, por ejemplo, pues decaen considerablemente, ahora se relajan estos estándares. Las tentativas de articulación, por otro lado, lo que he mencionado del programa de Bourdieu, de alguna manera, que tiene su inercia, decaen también o se pierde su empuje. El programa de Peterson, en realidad, se paraliza, o ese diálogo, a pesar de que se han multiplicado los practicantes, el diálogo no progresa entre las diferentes especialidades. Por el contrario, se potencia, y es importante, la interdisciplinaridad.
en arte o en ciencia los focos interdisciplinares se hacen punto de atracción principal. Paralelamente se amplifica el giro cultural de la sociología en los Estados Unidos. La sección de cultura de la Asociación Americana es ya la segunda en número de la asociación. Es enormemente importante. Se formula un ambicioso programa de sociología cultural, el programa de Jeffrey Alexander, que pretende la conversión al análisis cultural de toda la sociología. El liderazgo cultural en la teoría generalista se afirma más que nunca y es fácil comprobar que los nombres de los sociólogos más influyentes están marcados de un modo u otro por el componente cultural. Bauman, Becker, Latour, Castells, o Alexander, o etc. Se desarrolla la influyente sociología postmodernista británica, me estoy refiriendo a Scott Lash, John Arley, Mike Featherstone, etc. Y se funda una revista, por ejemplo, recientemente hace 2 años, la Cultural Sociology, que es la segunda revista de la British Sociological Association y la única especializada que se dedica a esto. Estos son como índices de esta cierta apoteosis. Pero a pesar de todo lo anterior, el resultado sigue siendo el de una persistente fragmentación de los discursos sobre cultura en la sociología. ¿Hay algún consenso a pesar de todo? Existe, para empezar, un consenso empírico sobre el creciente peso de la cultura en la sociedad contemporánea. La propia evolución de los estudios sociológicos sobre la cultura especializada, en particular en los ámbitos de las artes, de la ciencia, de la comunicación, lo ha puesto en evidencia. La proliferación de temas y subsectores a cubrir, nuevos ámbitos de trabajo de la ciencia y de la tecnología, de nuevos sectores artísticos o nuevos medios, y la ampliación exponencial de los territorios sociales que se conforman en torno a ellos, el ámbito del patrimonio, por ejemplo, en expansión continua, o el mundo de Internet, cuyo incremento es todavía más acelerado, dan testimonio abundante de esto. El creciente valor económico y estratégico de estas actividades, su importancia política cada vez mayor, es algo que todos los sociólogos y todos los economistas también, y geógrafos que han estudiado estos temas, coinciden en destacar. En este sentido, puedo hablar de Castells, o Richard Florida, o Adam Scott, etc. Para los sociólogos de las artes, de la ciencia o de la comunicación, este peso creciente de la esfera cultural especializada es un dato unánimemente asumido, como también lo es el del creciente entrelazamiento entre las distintas actividades y sectores culturales y su intersección cada vez mayor con otros contextos institucionales y con el ámbito de la vida cotidiana. En el terreno de la sociología de las artes, una expresión de este consenso fue un coloquio que yo organicé en el año 2000 en Barcelona sobre la sociedad de la cultura, del cual finalmente el libro este que se ha mencionado es un fruto de ello, y que planteaba estas ideas, este horizonte, y que recibió, digamos, que tuvo mucho éxito y mostró con ello la aceptación, diría yo creo, generalizada de este planteamiento. Entre los sociólogos que cultivan una aproximación más generalista a la cultura, estas ideas han llegado también a ser aceptadas, si bien, en ciertos casos, a regañadientes. Algunos de estos sociólogos, como los posmodernistas británicos que antes mencionaba, han hecho de estas posiciones su punto de partida. Para ellos esta constatación, junto a otras que la acompañan o que son corolarios de ellas, tales como la idea de la estetización de la vida cotidiana o la de la política, constituye una clave heurística fundamental para la interpretación del mundo contemporáneo. En otros casos, la aceptación, aun siendo explícita, resulta más tímida. Jeffrey Alexander, por ejemplo, en una entrevista reciente que se le hacía, aceptaba que
Una cita: los trabajadores intelectuales, incluidos los sociólogos de la cultura, decía, pasan de una economía de cosas a una economía de signos. Venía a recoger la tesis esta postmodernista británica. Y esto, sin duda, proporciona una buena parte de la explicación social del giro cultural en la sociología admitida. Pero seguidamente declaraba: yo no acepto la noción de que la sociología cultural, que es lo que la fórmula que propugna, es la imagen reflejada de la teoría posmoderna o posindustrial. Esto es, que antes de 1920 o 1950, o ni siquiera en el siglo XIX, vivíamos de algún modo en un mundo de materialidad. Por su parte, Roger Friedland y John Moore, otros sociólogos norteamericanos, colegas de Alexander, pero un poco alejados, escribían también en un libro reciente: ¿por qué tiene lugar el giro cultural en la sociología norteamericana? Desde luego, se respondían, puede obedecer a la existencia de un nuevo orden político-económico en el cual la imagen y la identidad importan cada vez más. De acuerdo con este planteamiento, es el mundo el que se está haciendo más cultural y nosotros los que debemos replantear nuestra investigación o reconceptualizarla si queremos estar a la altura de los cambios que tienen lugar en el mundo. Pero inmediatamente después, al igual que Alexander, puntualizaba: esta explicación es insuficiente. Por más que el carácter cultural del mundo social se está volviendo crecientemente evidente, esto no significa que la cultura fuera para nada menos importante para la explicación sociológica antes de esos cambios. La idea de la nueva centralidad de la cultura, pues, se comparte, aunque es interpretada de diferentes modos por unos y por otros, y es incluso, yo diría, incomprendida en cierta medida por parte de algunos que la asumen. De todos modos, la común aceptación de que el interés por la cultura y la nueva relevancia que se le atribuye dentro de la sociología están ligados a la nueva centralidad que la cultura adquiere en la sociedad. Esto constituye un consenso empírico que es significativo. Lo es porque al establecer un punto de referencia común para todos los practicantes del análisis sociológico de la cultura, unifica virtualmente el campo de esa práctica analítica. A partir de ahí es posible la confrontación y a la larga es posible la profundización de los acuerdos y el avance hacia una perspectiva articulada para el análisis sociológico de la cultura. Como consenso científico, no obstante, este resulta relativamente superficial, pues no da pie en sí mismo a ninguna perspectiva unificada de investigación. De hecho, para unos la idea de la centralidad de la cultura es una clave fundamental de análisis, lo decía antes, mientras que para otros es un factor explicativo más, un factor contextual, y para algunos no pasa de ser algo de muy relativa y modesta relevancia. Además, como hemos visto, este acuerdo encierra algunas contradicciones. Los consensos son la base para el diálogo y el avance disciplinar. Las controversias surgen desde la base de los consensos, como una elaboración de los mismos. En el ámbito de los estudios sociológicos sobre la cultura, la ausencia de un foco común y de una base de asunciones compartidas ha impedido durante mucho tiempo la aparición de amplias controversias. Un poco, digamos, una consecuencia de lo que he querido decir hasta ahora. Tal como he señalado, sin embargo, en los últimos tiempos se ha producido una significativa maduración del campo de estos trabajos y su convergencia institucional en algunos foros, revistas, etc. Esto ha dado pie al surgimiento de algunas controversias. Y una de las más significativas, por su amplitud, es la que Jeffrey Alexander ha planteado sobre el enfoque disciplinar adecuado a este tipo de estudios. Y ahora voy a centrarme en esto ya para acabar. Primero, en el boletín de la sección sobre cultura de la American Sociological Association, y luego en otros trabajos donde elaboraba más estas ideas, en otra revista canadiense, etc. Alexander presentó hace ahora algo más de 10 años un artículo manifiesto que llevaba por título
Cultural Sociology or Sociology of Culture. Sociología cultural, sociología de la cultura, towards a strong program, hacia un programa fuerte, que es lo que propugna. Y en este hacía un diagnóstico agonístico de enfrentamiento de la situación de los estudios sociológicos sobre cultura y una defensa de su propia posición. Alexander planteaba que la principal falla tectónica, si lo describía, que divide el campo del análisis sociológico de la cultura, una falla en la cual podrían supuestamente subsumirse básicamente todas las oposiciones y todos los debates existentes en ese campo, era la que se dibujaba entre lo que él denominaba ahí sociología de la cultura y lo que categorizaba como sociología cultural. Alexander se situaba en el polo de la sociología cultural y caracterizaba esta posición desde una perspectiva generalista, que es la suya, que es la que le interesa, como la de un análisis en el que la acción de los individuos y la definición de las instituciones se conciben como conformadas básicamente o en buena medida a partir de fundamentos afectivos y simbólicos. La idea de base que defiende es la de una plena autonomía de la cultura. Según ella, estos fundamentos actúan sobre la realidad social, influyen en su conformación desde su propia e irreductible lógica cultural. La influencia de lo cultural, así, por más que no es única, no se concibe como el único elemento que interviene, sí que se concibe como totalmente independiente. La cultura, y él utiliza la fórmula, la cultura actúa como una variable independiente y lo hace porque constituye una realidad específica dotada de sus propias leyes. Esto de alguna manera resuena ahí y él recoge unos ciertos planteamientos estructuralistas y postestructuralistas. De este presupuesto ontológico se seguiría por último un importante corolario metodológico. El análisis sociológico de la cultura exigiría para él poner entre paréntesis las relaciones sociales más generales para focalizar la atención puramente sobre el texto social, como texto, sobre las estructuras culturales. Frente a esta posición, ahí dejaba dibujada la suya, y frente a esta posición, por el contrario, la sociología de la cultura se caracterizaría por hacer de la cultura una variable dependiente. Según ella, la cultura se había de explicar analíticamente, recurriendo para ello a otras variables duras, dice, duras de la estructura social. Su influencia en la conformación de la realidad social sería solo relativa e indirecta, y en ningún caso contribuiría a la producción de las relaciones sociales, sino quizás a la reproducción de las relaciones sociales. Esta es la controversia tal como Alexander la presentaba en su artículo. Pero podemos decir que resulta consistente. ¿Es en verdad esta la falla tectónica principal del campo de los estudios sociológicos sobre cultura? Yo diría que en realidad hay considerables dosis de mistificación en el planteamiento que hace Alexander de esta alternativa. Esta alternativa, tal como la dibuja, falsea, yo creo, en buena medida la realidad del campo. Lo hace, en primer lugar, porque el espacio oponente que dibuja de la sociología de la cultura no tiene demasiada consistencia como tal. Alexander discute toda una serie de programas que él considera enclavados en ese espacio, los programas que llama débiles, el suyo es el fuerte, no por casualidad. Considera a este respecto, con cierto detalle, tres casos: los cultural studies británicos, Bourdieu y su escuela, y Foucault. Se trata de autores, todos ellos con un enfoque generalista de la cultura. Bourdieu sería la excepción, pero el tratamiento que le da es en este sentido. Sin embargo, con la etiqueta sociología de la cultura, Alexander alude clara y explícitamente a otros colegas, o también a otros colegas suyos mucho más próximos y mucho más numerosos. De hecho, los sociólogos norteamericanos, sobre todo, que practican una sociología de la cultura orientada al análisis de la cultura especializada, o que adoptan un enfoque institucional.
Alexander menciona a ese respecto la perspectiva de la producción de la cultura, del institucionalismo, etc. Todos estos sociólogos son los que constituyen en realidad el polo opuesto al de una sociología generalista de la cultura como la que Alexander representa. Por otro lado, la oposición que enuncia Alexander entre una sociología que concibe a la cultura como mera variable dependiente y otra que la considera como variable independiente es ficticia, pues apenas nadie defiende hoy en día la primera concepción. Richard Peterson, por ejemplo, la ha rechazado y no solo él se desmarca de esa categorización. De hecho, en este campo de sociólogos dedicado a la sociología de las artes, que Alexander parecería encuadrar bastante expeditivamente en este campo de la sociología de la cultura, las orientaciones actualmente predominantes, podríamos decir que son casi las contrarias. Se ha dado un cierto giro post-Bourdieu en estos estudios y la actual sociología de la cultura y de las artes ya no se centra en exclusiva en la determinación o producción social del objeto cultural, sino también y cada vez más en la producción cultural de la realidad social. Este dato es muy significativo además porque esboza un incipiente consenso teórico entre la mayoría de los sociólogos generalistas y no generalistas que se dedican al análisis de la cultura. Se trata de un consenso sobre la complejidad del juego simbólico y sobre su relevancia en la dinámica social. A este respecto, los sociólogos de la cultura especializada, por más que en su mayoría no asuman exactamente la perspectiva o planteamiento de Alexander, en el sentido de concebir esta autonomía plena o independencia absoluta del terreno de lo cultural dotado de sus propias leyes, sí que reconocen la complejidad de la configuración textual y la relevancia de su análisis. Y hoy en día muchos se aplican a él con diferentes pero con igualmente sofisticadas estrategias. Y esto lo reconocen incluso los sociólogos culturales generalistas. Hay diferentes testimonios a este respecto. La ficticia oposición que Alexander elabora esconde una fractura más real, aunque de virulencia más limitada, entre una visión acotada y otra generalizada de la sociología de la cultura. Es una fractura que Alexander prefiere desconocer, seguramente porque su esquema resulta más favorable a su estrategia retórica de promoción de su propia posición. La estrategia de Alexander apunta en realidad más allá del campo de la sociología de la cultura como especialidad, según también él ha declarado explícitamente, hacia un intento de reconceptualización general de la sociología en clave cultural. Con esta actitud de no reconocer la diferencia entre un enfoque especializado y el enfoque general de la sociología de la cultura, no obstante, Alexander se condena a pasar por alto un dato fundamental de la realidad cultural: la existencia de un ámbito institucionalizado y especializado de la cultura, un dominio independiente que es un constructo histórico dotado de una autonomía basada en valores específicos. Este es un rasgo estructural fundamental del orden cultural moderno, hoy en transformación, que a mí me parece de esencial importancia tener en cuenta, como también le ha parecido y le parece a otros muchos sociólogos, desde los más importantes, es una tradición desde Weber hasta Bourdieu o Scott Aston. En este sentido, yo pienso que si la estrategia de Alexander triunfase y la sociología cultural se disolviese en la sociología general, la comprensión de la dinámica cultural contemporánea se resentiría gravemente. El planteamiento de Alexander, por tanto, aun cuando resulta muy prometedor, yo diría como programa específico de investigación, no pienso que sea el más conveniente para inspirar la configuración general del enfoque sociológico sobre la cultura. Ahora bien, si no es el que plantea Alexander, ¿cuál es entonces este enfoque más adecuado? Bueno, yo pienso que nuestro principal reto, sin duda, es el de conocer mejor la dinámica de la cultura en la sociedad contemporánea. Para ello, deberemos partir de la propia configuración de la realidad cultural, no soslayarla. En este sentido, la acotación que plantea la etiqueta de sociología de las artes no parece tampoco ya muy adecuada,
en cuanto que es limitada realmente a una realidad que la supera. La perspectiva posmodernista de la economía simbólica, que en principio pretende acoplarse con exactitud al objeto cultural que hoy se conforma en la sociedad, resulta, quizás por otro lado, excesivamente amorfa. No registra el predominio estructural de esta cultura especializada, que para mí, insisto, pienso que es un dato fundamental. Y por otro, es también quizás bastante sesgada ideológicamente. La perspectiva de la sociología de la cultura, una vez despejado el equívoco sobre su